¿Qué tal? ¿Listos? Hoy vamos a darle una vuelta a la idea que tenemos sobre el aprendizaje. Vamos a explorar un concepto que, en serio, puede cambiar la forma en que vemos el hecho de adquirir cualquier conocimiento. A ver, empecemos con una pregunta que parece simple pero no lo es. Cuando escuchamos la palabra aprender, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguramente libros, exámenes, memorizar fechas, y es que a la mayoría nos enseñaron que aprender era eso, un ejercicio de la mente. Pero, ¿y si esa es solo una parte de la historia? Y aquí está el núcleo de todo. El aprendizaje que de verdad se queda, el que es profundo, no ocurre solo en el cerebro. No, señor. Involucra todo lo que somos, lo que pensamos, claro, pero también lo que sentimos y lo que hacemos. Es un proceso completo. Y para entender esto mejor, vamos a usar un modelo súper sencillo de recordar: la cabeza, el corazón y las manos. Cada uno es una pieza clave, un dominio del aprendizaje. Vamos a ver qué significa cada uno. Venga, empecemos por el que todos conocemos. ¿Listo? Dominio número 1, la cabeza. O, como se le conoce técnicamente, el dominio cognitivo. Aquí es donde empieza casi toda la educación que conocemos. Básicamente, el dominio cognitivo es todo lo que pasa de cuello para arriba. Es nuestra habilidad para memorizar datos, para entender una idea compleja, para analizar un problema y al final para encontrarle una solución. Es el manejo de información, de lógica, del conocimiento puro y duro. Pensemos en ejemplos para que quede más claro. Aprenderse de memoria las fórmulas de matemáticas es 100% cognitivo. O entender las causas y consecuencias de un evento histórico. O incluso, juntar un montón de datos nuevos para armar una presentación. Es el saber qué. Pero ojo, esto es súper importante. El punto no es solo acumular datos como una computadora. La meta final, el verdadero premio, es llegar a ser capaz de pensar por cuenta propia, de razonar y, lo más emocionante, de crear ideas totalmente nuevas. Perfecto, ya vimos la cabeza. Ahora pasemos al segundo dominio, uno que a menudo dejamos de lado pero que es igual de crucial, el corazón o el dominio afectivo. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque es donde conectamos el conocimiento con la motivación. La pregunta clave aquí es: ¿y a mí por qué debería importarme esto que estoy aprendiendo? Este dominio tiene que ver con las emociones, los valores, las actitudes. Es el porqué detrás de todo. Por ejemplo, uno puede saber todo sobre el cambio climático. Eso es la cabeza. Pero sentir esa motivación para proteger el medio ambiente, eso es el corazón. Valorar las ideas de otros en una discusión, aunque no estemos de acuerdo. O simplemente respetar las reglas. Todo eso nace de este dominio. El propósito aquí va mucho más allá de solo saber cosas. Se trata de formar el carácter. El objetivo es que las personas desarrollen una especie de brújula interna, con valores y actitudes que guíen sus acciones y decisiones en la vida. Y eso nos lleva a la última pieza de nuestro rompecabezas. Ya tenemos la cabeza y el corazón. Ahora, por supuesto, vienen las manos, o sea, el dominio psicomotor. Este es el dominio del hacer, de poner el cuerpo en acción. Aquí es donde el conocimiento y la actitud se transforman en un movimiento físico. Hablamos de desarrollar habilidades, coordinación, destreza, y la palabra clave aquí es práctica, práctica y más práctica. Los ejemplos aquí son súper intuitivos, ¿verdad? Aprender a escribir rápido en la computadora sin ver las teclas, manejar un auto, tocar la guitarra o hasta usar un microscopio con precisión. Son todas cosas que, por más libros que leamos, el cuerpo tiene que aprender a hacerlas. Aquí, la meta es la maestría física. Se busca que una persona sea capaz de hacer estas tareas de forma eficiente, precisa y, con el tiempo, casi de manera automática. Bueno, ya vimos las tres piezas por separado, pero la verdadera magia, como ya se imaginarán, aparece cuando las juntamos. Vamos a ver cómo este trío trabaja en equipo. Miren, esta tabla lo resume todo perfectamente. El dominio cognitivo responde a ¿qué necesito saber? El afectivo se pregunta ¿cómo debo sentirme o comportarme? Y el psicomotor, el más directo, es ¿qué tengo que hacer con mi cuerpo? Un aprendizaje realmente completo le da respuesta a las tres preguntas. Y para que esto no se quede solo en teoría, vamos a usar un ejemplo de la vida real que casi todos podemos entender: aprender a cocinar un pastel. Primero, la cabeza. Obvio, se necesita la receta. Hay que saber los ingredientes, las cantidades, el orden de los pasos. Eso es conocimiento puro. Es el dominio cognitivo. Luego entra el corazón, el dominio afectivo. Aquí es donde se valora, por ejemplo, mantener la cocina limpia. Se tiene la paciencia para seguir la receta al pie de la letra, sin apuros. Y sobre todo, está ese deseo de hacer algo rico para los demás. Y finalmente, las manos.
el dominio psicomotor. Se necesita la habilidad física para batir la mezcla hasta que quede perfecta, para verterla en el molde sin derramar y para decorar el pastel con un poco de arte. ¿La conclusión? Es bastante clara. Uno no sabe hacer un pastel de verdad hasta que estos 3 dominios trabajan juntos. Se puede saber la receta de memoria, pero si no hay paciencia o no hay destreza, el resultado no será el mismo. El dominio de cualquier habilidad necesita esta integración total. Y para terminar, les dejo una pregunta para la reflexión. Cuando se está aprendiendo algo nuevo, ya sea por trabajo, estudio o como pasatiempo, ¿en qué dominio se suele enfocar uno más? ¿Y cuál es el que a veces se deja un poco de lado? Pensar en el aprendizaje de esta manera integral puede abrir la puerta para crecer de una forma muchísimo más completa.